pero no desde el tema del destino de las personas y del tema de si voy a conseguir esposa o si me voy a ganar el baloto o si voy a entrar a la universidad o si voy a, qué sé yo, tener algún tipo de suerte. Esta noche, en Rutas del Misterio, queremos abordar la numerología de la historia, de acontecimientos históricos que han marcado la historia de la humanidad, del devenir, que ha marcado la vida de tantas y tantas personas, para bien o para mal. Ese destino tan esquivo y tan inefable y a la vez etéreo que no podemos determinar con exactitud, pero que el ser humano, a través de los años, ha tratado de acariciar y de poder calcular. Bienvenidos todos a esta ruta de la numerología de la historia. Esta noche me acompaña la numeróloga Claudia Janet Restrepo. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos ustedes y espero sea de gran inquietud para todos todo lo que significa y lo que ha significado la historia de nuestra historia del mundo a través de los números. Perfecto. Para iniciar entonces vamos con una pequeña nota de acontecimientos históricos, un pequeño video. Le rogamos a producción que lo ruede y damos inicio al programa de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, Claudia Janet Restrepo es una numeróloga con 20 años de experiencia, administradora de empresas,
y que también utiliza no solamente su conocimiento profesional en el tema de administración de empresas, sino que también hace asesoría a las empresas con la numerología. ¿Es así? Así es, José. La numerología, pues la aprendí, la verdad, muy joven, muy joven. Soy administradora de empresas, como dijiste, y eso me ayudó a que pudiera resolver mi trabajo con las personas mucho más fácil. Entonces, si llegaba una persona a buscar un empleo, entonces yo hacía la numerología de la persona y para mí era fácil ubicarla, porque a veces, por circunstancias de la vida, buscamos un empleo y entonces buscamos lo que sea. Y resulta que nosotros no somos lo que sea, nosotros no podemos hacer lo que sea, tenemos que desempeñarnos en lo que realmente somos buenos, para lo que realmente nacemos y por los dones o talentos o habilidades que tenemos. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y ahora, pues tras más de 20 años trabajando con esto, pues apoyo a grandes empresas a que puedan hacer un buen uso de sus empleados, un buen uso de las fechas en que van a hacer eventos, reinauguraciones, y es bien interesante. Cuando se empiezan a ver resultados es muy interesante. Claro, entonces, ¿cuáles son los números determinantes en la vida de las personas y de las empresas? Es decir, cada número supondría yo que tiene algún significado o algo así. Sí, claro, por supuesto. Todos los números, hablamos de números primarios, del 1 al 9, y hablamos de números maestros. Y cada persona se desempeña de acuerdo a los números con los que nació o con los números con los que vibra su nombre. Y eso hace que una persona gemela, por ejemplo, dos gemelos que nacieron el mismo día, con unos minutos solamente de diferencia, sean muy diferentes, porque el nombre vibra de una manera diferente de acuerdo a los números de nacimiento. Es decir, que tiene que ver con el número, la fecha en que se nace, pero también la hora en que se nace. La hora y el nombre. Y el nombre. Sí, así es. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de fundar una empresa, de fundar una ciudad como Popayán, entonces es el nombre que le pusimos a la ciudad, la fecha en que fue fundada, en ese caso, todo lleva una vibración, ¿sí? Y esa vibración hace que esa ciudad o esa empresa tenga un desempeño final. ¿Y la ciencia de la numerología data de hace cuántos años? Pues imagínate que el creador de la numerología fue Pitágoras. Entonces estamos hablando de una ciencia milenaria. La verdad es que con el pasar del tiempo y tras los 21 años de experiencia que tengo, pues he podido hablar y estudiar sobre la numerología cabalista, que es más interesante, va mucho más al ser. Mucho más al ser, la numerología cabalística, una ciencia de hace 4.000 años, que es aproximadamente que los griegos estuvieron en nuestro mundo, en la historia de la humanidad. Pero hoy, amables televidentes, tenemos un programa especial. Tenemos una serie de fechas importantes y voy a decírselas, amables televidentes, para que se vayan haciendo la idea de lo que hoy vamos a tratar. Vamos a tomar la fecha de nacimiento de Adolfo Hitler, que es el 20 de abril de 1889. Adolfo Hitler. En producción nos pueden colocar algunas imágenes de Adolfo Hitler para mirar entonces la numerología de este personaje. Es un personaje histórico, un personaje que definitivamente llegó a este mundo y dejó una estela de mucho sufrimiento, pero desde luego que en Alemania tiene que haber algún tipo de aporte diferente, no solamente lo que fueron la Segunda Guerra Mundial, de la cual fue protagonista. Entonces, Claudia, empecemos con Adolfo Hitler. Su fecha de nacimiento es el 20 de abril de 1889. Sí, a ver, José, Adolfo Hitler para todo el mundo fue una persona sanguinaria, fue una persona despiadada y fría, ¿sí? Pero si analizamos la numerología de Adolfo Hitler, él nació con la intención de ayudar, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros nos maneja 7 números
Entonces uno de los números de él era ayudar. Sí, vamos a ayudar, yo quiero ser, empezar a cambiar. Nació en abril. Las personas que nacen en abril son personas psicorrígidas y controladoras y manipuladoras. Ojo, ¿no? Son 7 números los que nos rigen, ese es solo un número. Claro. Entonces, digamos que abril da una pauta en la personalidad, pero no todo. No todo, exactamente. La situación es que Adolfo Hitler en su numerología del nombre tiene una ausencia de 7, que es una ausencia de escrúpulos. Es decir, él no teme, lo que nosotros hablamos de temor a Dios, él no lo tuvo, ¿sí? Él era frío en su pensar. Y su numerología lleva a que él sea a que su destino sea de vanidad, sea de poder, sea de control, que es un destino 8, y de dinero. O sea, él en su cabeza tenía eso. Cuando nosotros vemos la misión de él fue un libertador transformador. Entonces, miremoslo a él como persona, no como un líder, sino primero como persona. Su objetivo era liberar a un pueblo, ¿sí? Y transformarlo. Entonces, ¿cuál era el pueblo que él quería? Pues los alemanes, la cultura aria, ¿sí? La raza principal o la más importante, que era lo que él en su pensar, ¿no? Y por lo que fue criado, bueno. Pero cuando él entra ¿me permites a liderar, claro. Una pregunta frente a lo que tú mencionas? Estos líderes como Adolfo Hitler y Benito Mussolini, Perón, Hugo Chávez, Álvaro Uribe Vélez, tienen Jorge Eliezer Gaitán, del cual vamos a hablar, Luis Carlos Galán Sarmiento, del cual vamos a hablar más adelante, tienen ese pensamiento de liberar a un pueblo, de liberar a una nación. La pregunta es, en el caso de Adolfo Hitler, él iba a liberar, pero creo, es mi opinión, que pues tomó un camino errado, porque iba a liberar a Alemania de los judíos y buscar la raza perfecta. Así es. O sea que había unas cadenas inexistentes, porque el racismo pues simplemente no es una... Un buen camino. Un buen camino, exacto. Sí, no, claramente pues hubo mucho sufrimiento y muchísimo dolor. Y si lo vemos a nivel esotérico, a nivel espiritual, todos los seres humanos que estamos aquí y que llegamos aquí, sin importar la misión que hagamos, buena o mala para los ojos de los demás, porque en mi concepto no hay nada bueno ni malo, solo son. Cuestión de perspectiva. Exacto. Si lo vemos a través de la espiritualidad, pues si Adolfo Hitler no hace lo que hizo, él y toda la gente a su mando, obviamente, una persona como yo nunca hubiera podido estudiar numerología cabalista, porque los judíos fueron una raza muy cerrada, y para ellos, y todo, pues no es desconocimiento para nadie que los judíos y los turcos son las personas más ricas del mundo, porque tienen un conocimiento increíble de los números, ¿sí? Si Adolfo Hitler no hace eso y expande a través de todos los judíos que salieron corriendo de Alemania, escondidos, huyendo, y saca su religión, y saca sus costumbres, y saca sus creencias, y saca todo eso, el resto del mundo sencillamente hubiera estado oculto a eso, ¿sí? Claro. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de ahora, fue buenísimo. Obviamente, pues no van a opinar lo mismo los familiares de los alemanes judíos que fueron pues violentamente asesinados, ¿no? O las miles de millones de personas que fueron brutalmente asesinadas por una causa que para él era justa, pero como vuelvo y digo, no podemos ver las cosas puntuales ni verlo a él como el asesino mundial, sino todo lo que sucedió después, porque las cosas pasan para algo, no por algo, sino para algo. Las cosas pasan para algo. O sea que siempre hay un porqué de todo lo que No, un pasa. para qué. Un para qué. Exacto. Entonces tú no puedes decir por qué me dio esta enfermedad, sino para qué. Ya la tienes, ¿listo? Listo, ya no puedes sufrir ni que comí, que no comí, que hice, que no hice. Ya la tienes. El por qué es la causa, ¿no? El por qué me dio esto. Pienso yo, ¿por qué me está pasando esto? Exacto. Entonces, pero el para qué es qué provecho o qué aprendizaje. Exactamente. Entonces, ¿qué aprendizaje voy a sacar? Y esto, pues cuando vemos a una persona como Adolfo Hitler,
Ya el por qué lo hizo, ya lo hizo. Es para qué. ¿Qué sucedió después en el mundo? No solo en Alemania, en el mundo. ¿Tú crees que va a volver a salir una persona así como él y la van a dejar avanzar? Seguramente no, porque él cogió mucha ventaja y mucho vuelo, ¿sí? Entonces fue un aprendizaje. ¿Crudo? Sí, pero la mayoría de los aprendizajes son crudos, José. Me gustaría mirar unos números que tienes aquí en tu cuadro de numerología, que dice pensamiento 1, corazón 2, cabeza 3. ¿Qué significa eso? Lo que quiere decir es que según el nombre de Adolfo Hitler, la vibración es que él era un hombre mental, analítico. Cabeza es el que mayor cantidad de números tiene, entonces es un hombre analítico, mental, 100%. Corazón tiene, cabeza tiene... Dos. Corazón tiene la mitad, y lo que quiere decir es que sí, lo movían emociones y sentimientos, pero era netamente mental. Mira, ¿qué quiere? Cuando nosotros analizamos el nombre y en la numerología aparece, no sé si se pueda mostrar, bueno, aparece estómago, corazón y cabeza en 3 columnas, sí. ¿Cierto? Si yo analizo tu nombre, José, seguramente tiene más peso en alguna de esas 3 columnas. Eso quiere decir que tú eres una persona o visceral, o emocional, o mental. Y Hitler era mental, analítico 100%. O sea que entre menor sea la cifra, ¿es mayor el contenido de lo que se está diciendo aquí, o es al contrario? No, es al contrario. Ya entiendo. Claro, entonces la cabeza, la actividad en Hitler era en la cabeza 6. La actividad aquí en el peso, la actividad de Hitler era, mejor dicho, él era más cabeza y pensamiento, cabeza y actividad y cabeza en eficiencia. Era un hombre muy eficiente y muy efectivo. Bien, entonces tenemos que la fecha de nacimiento de Hitler es el 20 de abril de 1889. ¿Qué dice esa fecha? ¿Es lo que tú me estás mencionando o hay algo diferente para aportar? No, básicamente es esa. ¿Qué dice esa fecha? Él, en su alma, en su esencia, una persona que quiere ayudar y servir a su alrededor. Te voy a decir entonces, dice, alma, amante, servidor. Exactamente. Lo que tú estás diciendo. Amante, servidor, exactamente. Es un hombre que quiere servir, que quiere ayudar a los demás. Perfecto. Karma. Constructor organizador. Los constructores organizadores son cuadriculados, psicorrígidos, controladores, detallistas a la minucia. Son las personas que pasan así el dedo para verificar si hay polvo. Son bien rigurosos. Y así era Adolfo Hitler. Así era. Tal cual. Don divino, dice, ejecutivo próspero juez. Sí. Don divino quiere decir que él tenía por don sobrenatural ser un hombre poderoso, ¿sí? Ejecutivo próspero juez, poderoso, justiciero. O sea, él viene a impartir justicia y nadie se la pidió, o sea, eso ya viene desde nacimiento con él. Claro, él venía a impartir una justicia, a generar un juicio y donde habría unos condenados y unos absueltos. Exactamente. Definitivamente. Nos guste o no, esa era su decisión porque él era el juez en ese momento, ¿no? Perfecto. Adolfo Hitler, entonces, tenemos misión 5. Misión 5 es la misión del libertador transformador. Del libertador y transformador. Entonces, ahí es cuando él dice, yo quiero liberar, entre comillas, a su raza. Y curiosamente liberó lo que él quería oprimir, el judaísmo. Exactamente. Pero eso fue lo que sucedió, el para qué. El para qué. Exactamente. O sea que uno o cualquier ser humano puede plantear algo en su vida creyendo que va a tener un resultado y resulta que los números le van a dar un resultado totalmente diferente al que planteó. Así es. Y también dependiendo del sitio donde nos hacemos. Porque una cosa es José Luis aquí en Popayán y otra José Luis en Alemania o José Luis en Estados Unidos, porque vibra diferente de acuerdo al sitio donde estés. Perfecto. Muy interesante, Claudia. Entonces vamos a la siguiente fecha. Bien, vamos con el tema de... Ya que estamos hablando, sí, de la Segunda Guerra Mundial, ¿te parece? Bueno. Sí, claro. Entonces, miremos y luego vamos mirando el tema más reciente. Entonces, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia, inicia oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y mientras tú ubicas en tus documentos, pues tenemos que decir
amables televidentes, que en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad crea a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, con el fin de evitar que en el mundo vuelva a ocurrir este holocausto, esta matanza tan cruel y despiadada, originada por el primero que estábamos hablando, el primer número, fecha de nacimiento de Adolfo Hitler, por este personaje. Entonces tenemos que la fecha que da inicio a este holocausto de la Segunda Guerra Mundial es el 1 de septiembre de 1939. Miremos entonces qué dicen los números al respecto. Bueno, básicamente es que el karma de este número es un 9, porque está en septiembre. En septiembre han ocurrido muchas cosas increíbles en el mundo, ¿sí? Y hay varios números que van a irse dando cuenta a medida que vamos avanzando el programa, que se repiten en estos eventos donde han habido masacres, donde hay muertes de muchísimas personas. El 9 es uno de ellos, porque el 9 es terminación de ciclos. Entonces lo que indica el inicio de esta guerra mundial es, con esto que estamos iniciando hoy va a terminar algo, ¿sí? No sabemos qué. Pero si analizamos el número completo del inicio de la Segunda Guerra Mundial, es un 5, idéntico al de Adolfo Hitler. Libertador transformador. Libertad y transformación. Entonces, no es casual que él sea el que lidere, que tenga un 5 en visión y que comience ese día que es un 5. O sea que en los números estaba predestinado esa transformación. Así es. Que iba a sufrir la humanidad. La humanidad. Es decir que podríamos pensar que una tercera guerra mundial podría generarse, pues daría estos mismos números. Daría unos números o los mismos o parecidos dependiendo de la persona que esté liderando, el país o la persona, ¿sí? Porque claro, se juntó Hitler con esos números que inicia la Segunda Guerra Mundial con los mismos números. Exactamente. Vaya, muy interesante. Amables televidentes, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla. Si usted tiene la inquietud de que se haga la numerología de su propia numerología con su fecha de nacimiento, pues ya le pedimos el favor y Claudia lo va a hacer. Entonces, si algún televidente quiere que Claudia, numeróloga, Claudia Restrepo, le diga pues cuáles son sus números, no para ganarse la lotería ni mucho menos, sino cuáles son los números de su destino que marcan su vida, pues perfectamente podemos atender su llamada y aquí Claudia le va a decir cuáles son sus números, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y su nombre, ¿no es cierto? Entonces que tengas claro el número, la fecha de nacimiento para que Claudia te pueda decir entonces, amable televidente, sus números. Bien, mientras tenemos alguna llamada, pasemos a otro acontecimiento que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial también. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea la base militar norteamericana de Pearl Harbor, sufriendo digamos, el ejército norteamericano varias bajas en vidas y también pues, en aviones y equipo militar. Eso hace entonces que Estados Unidos inicie su participación en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dicen estos números, Claudia? Bueno, aquí hay algo muy lindo y es que hay dos grandes eventos. Si lo analizamos en el para qué, en lo bonito y en lo cruel, ¿no? Entonces vamos a analizar primero lo bonito. Lo bonito es que esa fecha estaba destinada que fuera un canal, un portal, porque tiene una fortaleza 11. Quiere decir que se abre un portal muy amplio para que almas buenas desencarnen fácilmente. Y ese día tenía un portal así. Entonces todas las personas que fallecieron o desencarnaron ese día, el 7 de diciembre del 41, desencarnaron y se fueron, como decimos, como dicen en algunas religiones, se fueron directo para el cielo, ¿sí? Porque su brecha o su canal o su portal estaba abierto para personas de buen corazón. De buen corazón. Entonces eso es lo bonito, ¿sí? Cuando yo veo esto digo, wow,
rico poder desencarnar en una fecha como esa, ¿sí? Porque su alma iba a tener un buen destino. Sí, enseguida, o sea, son almas que pasan directo al cielo, como dicen en alguna religión. No, es que él murió y se fue directo al cielo. Bueno, estas almas que fallecieron ese día se fueron directo al cielo. Directo al cielo. Sí. Bueno, eso es lo bonito, que me pareció muy, muy particular. Y lo otro, bueno, entonces ahora ya empieza un análisis político, de situaciones, de todo lo que estaba sucediendo. Porque Estados Unidos no estaba para ingresar a la guerra, y gracias a Estados Unidos y a su fuerza es que la guerra por fin termina al final, ¿no? Entonces en el 41, gracias a este ataque que Japón hizo, pues Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Y eso quiere decir que que la numerología indica que hay ya te voy a decir, aquí hay un libertador transformador en don divino. Entonces lo que ellos quieren hacer es que, sin saberlo, o seguramente sabiéndolo, ¿no? Porque pueda que haya habido alguna persona que dice, este día es el que se va a ir a bombardear a Pearl Harbor. Claro, todo se planifica, y más si es algo militar, ¿no? Sí, pero pueda que haya algo místico detrás, ¿no? Claro. Entonces pueda que hayan dicho ese día, ¿por qué? Porque el propósito era la libertad de lo que se buscaba en la Segunda Guerra Mundial, que ya lo habíamos hablado, que era Claro el 5, que sí. el mismo 5 de Hitler. Entonces, pero cuando seguimos en el siguiente evento, del de Hiroshima. Tengo una pregunta antes de pasar a los otros eventos. Equivalencia del nombre, fe ardiente, filosofía, el nombre de Pearl Harbor. Ajá. Esa ciudad tenía eso: fe ardiente, filosofía, contemplación, pureza de sentimientos, nobleza. Enfermedad, salvación, rica existencia. Eso es lo que significa el nombre de la ciudad. Así como te decía ahora, cada nombre de cada ciudad tiene una vibración. La vibración es esa. Cuando estemos en los eventos de Colombia se van a dar cuenta de cómo vibra la ciudad de Popayán y seguramente otras. Pero esto es lo que vibra, y mira que aparecen, sí, enfermedad, salvación, pero al final larga existencia, contemplación, pureza de sentimiento. Es la trascendencia, ¿no? Exactamente. Digamos que ese acontecimiento generó que muchas personas pasaran a un plano diferente y sus almas siguieran evolucionando, pero la ciudad en sí no es nada malo, es una ciudad donde hay almas buenas, bonitas, diría yo, y bonitas, claro que sí. Así es. Qué interesante, Claudia. Sí, es bien lindo. Tenemos una llamada al aire, entonces, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con María del Carmen. María del Carmen, muchísimas gracias por llamar a Rutas del Misterio. Cuéntenos, María del Carmen, ¿usted tiene la fecha de nacimiento suya para que Claudia le dé algún mensaje respecto a sus números? Sí, gracias, 21 de abril. 21 de abril. 60. ¿De qué año? De 1960. 21 de abril. ¿1980? De 1970, ¿no? No, 60. Ah, 60. De 1960. Vamos a ver entonces qué aparece. ¿Y tu nombre, María del Carmen, qué? María del Carmen Campo. ¿Y el segundo apellido? Ruiz. María del Carmen Campo Ruiz. Bueno, María del Carmen, has tenido una vida bonita, una vida de acompañar en familia, de tener cosas lindas a tu lado. Apúnteme. Aunque por la vibración de tu nombre, ¿has sufrido de enfermedades, María del Carmen, fuertes? Sí. Aparecen enfermedades, aparecen peligros de muerte, como si hubieras estado a punto de morir y regresar. Sí. Ajá. Eso lo dice tu nombre, la vibración de tu nombre. Pero tu fecha de nacimiento, tú eres una persona líder, eres una persona así como la que estábamos describiendo ahora, controladora, que le gusta tener su casa bien cuadrada, sus hijos. ¿Tienes hijos, me imagino? Sí. Sí, dos. Ok, entonces tú eres de esas mamás que son exigentes y vamos a hacer esto. Se puede decir que son buenas mamás porque son mamás bien exigentes que enseñan a sus hijos a ser independientes. Tienes una capacidad muy fácil de desdoblarte o de tener desdoblamientos astrales, que es cuando las personas se van a dormir y no descansan bien. Así pueden durar 8 o 10 horas durmiendo, que cuando llegan acá nuevamente están cansados. Es porque te desdoblas y te vas a otros viajes astrales. Pero tienes una capacidad de sanación con tus manos, María del Carmen. Entonces, si no lo has hecho,
puedes, por ejemplo, ir a recibir clases de Reiki o imposición de manos y seguramente vas a ser muy, muy buena, empezando por ti. María del Ay, Carmen, gracias. muchísimas gracias por llamar a Rutas del Misterio. Espero que lo que te dijo Claudia, pues en alguna forma sirva para tu vida. Y mira, tienes la posibilidad de utilizar tus manos en sanación. Muchas gracias por llamar, María del Carmen. Muchas gracias, Dios la bendiga. Bueno, Muchas hasta gracias. luego, que esté muy bien. Bueno, entonces pasemos al siguiente acontecimiento histórico, que sería, estamos hablando de la segunda, ya creo que bomba de acabamos, Hiroshima y- faltaría entonces las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, amables televidentes. Todos Bueno. conocemos esa historia trágica que está ligada a todos esos acontecimientos determinantes, cruciales y también trágicos, anclados a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empecemos por Hiroshima, ¿te parece, Claudia? Sí, claro. Bueno, esta numerología hay que hacer algo particular, porque nuevamente fue Estados Unidos quien lanzó la bomba. La lanzó después de 2 días de haber sido terminada, ¿sí? O sea, se terminó, ya está lista, a los 2 días la lanza. Y entonces cuando la lanza en Hiroshima, claramente si pongo una numerología sobre la otra y la analizo, la del bombardeo de Pearl Harbor con la bomba de Hiroshima, se muestra que es una venganza, solo por poder, ¿sí? ¿Qué número determina la venganza, El Claudia? 8. El 8 negativo que tenemos ahí en ambas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Porque fueron en el mes de agosto. Pero, gracias a esas 2 bombas, ¿qué sucede? Japón claudica, ¿no? Japón claudica. Y la Segunda Guerra Mundial se acaba en menos de un mes. ¿Sí? Entonces se acabó, claro, o sea, ante tal magnitud, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llega la ONU, llegan los países a decir, necesitamos hacer algo, porque nos vamos a destruir, la humanidad se va a destruir. Si empezamos a tirar bombas nucleares, pues nos vamos a destruir todos. Y es cuando se crea la ONU, así como dijiste, José Luis. Pero si eso no hubiera sucedido así, pues no pasa esto. Claro, Y, tienes razón. y terminamos matándonos en menos de quién sabe cuánto tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? Esas almas que tuvieron que perderse, porque imagínate, Claudia, que en los primeros 30 segundos de la explosión de la bomba atómica mueren 90.000 personas. Increíble. Imagínate el poder destructivo de esa bomba nuclear, cómo estas almas tuvieron que dar su vida para que terminara este holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Así es, y es increíble, no solo esas, todas los 50 millones de almas que se perdieron en menos de 6 años, porque fueron menos de 6 años, 6 años, se perdieron 50 millones de almas que tuvieron que entregar todo su sufrimiento, su vida, sus sueños, sus familias, todo, para que nosotros pudiéramos seguir. Ahí es el para qué, nuevamente, José, es para qué nosotros entendemos eso, para qué lo vivimos. Y la idea, obviamente, es no seguir. Ahora bien, ¿qué está pasando en Palestina? ¿Qué está pasando con todo esto que es igual, solo que en Siria, que es lo mismo, solo que ya no hace boom, sino que no lo olemos, no lo vemos, sino que lo olemos y se van muriendo niños, ancianos, bueno, todo lo que hemos visto. Y es, ahora, estas almas, ¿para qué están haciendo eso? ¿Para qué están desencarnando? Entonces debemos es tocarnos, ¿no? Tocarnos y despertar a todo esto que estamos viendo, pues para hacer un proceso de evolución espiritual consciente y evitar que más almas sigan, pues, entregando su vida por nosotros, porque lo hacen es por la humanidad, ¿no? Y entonces Hiroshima y Nagasaki tienen los mismos números, ¿o hay alguna diferencia entre ambas Hay una ciudades? diferencia y es que la de Hiroshima la de Hiroshima es más, no fue tan terrible como la de Nagasaki, porque después de lo de Hiroshima, obviamente se pusieron pilas, pero nunca se imaginaron que en menos de 3 días iba a suceder exactamente lo mismo, ¿sí? Claro. Porque fue a los 3 días, o sea, te van a dar un golpe y tú no te imaginas que en menos de 3 segundos te van a dar el segundo. ¿Sí? Porque ya fue muy duro el golpe. Entonces, esta segunda bomba viene con un número 9, que es un cierre de ciclos, y es ahí cuando indica
que ya va a cerrar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es un 9, esta segunda, la de Nagasaki, se hace en un día 9, que aparece aquí, se llama Dador Filántropo. Los días Dador Filántropo son días donde estoy entregando todo sin esperar recibir nada a cambio. Y cerramos ciclos, y cerramos puertas, y eso es lo que hizo la bomba de Nagasaki con la Segunda Guerra Mundial. La cerró, la terminó. Claro, se cierra con esa segunda bomba. Definitivamente Japón, el emperador Ito dijo, no podemos seguir más, se claudica y termina, digamos, esta parte, este rezago de la Segunda Guerra Mundial con la participación de Japón. Así es. Bueno, miremos a ver en Nagasaki, mira que dice en equivalencia del nombre, cautiverio seguido por libertad y fortuna, imperfecciones y dolores, sufrimientos y atentados. Sí. Y así como eso, seguramente han pasado muchos atentados por esa ciudad. Habría ya que estudiar el nombre de la ciudad y qué ha pasado. Mira la diferencia de Pearl Harbor, que era todo bonito, todo sublime. Ajá, sí, claro. Aquí es atentados, sufrimientos, dolores, o sea, fuerte. Perfecto. Impresionante, no solamente los números, sino los nombres, que también influyen en el destino de las personas, de las ciudades, de las organizaciones. Así es. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, le habla José Antonio Chicaiza. José Antonio Chicaiza, muy buenas noches, bienvenido a Rutas del Misterio. ¿Tu segundo apellido cuál es? Ahumada. Ahumada con H, ¿no es cierto? H intermedia. Sí, fecha de nacimiento. 25 de marzo de 1954. ¿Te escuchaste bien? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los números de este televidente. Hola, José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, José Antonio, te cuento que eres un hombre tranquilo, que te gusta llevar las cosas siempre bien, en amor, sin armar peleas, te gusta como llevar las cosas en tranquilidad. Tienes una misión muy linda, eres un hombre que lleva muchas vidas en este plano. Yo no sé si tú crees en la reencarnación, pero te puedo decir que tú has reencarnado muchísimas veces y llevas en este plano una gran misión, que es la misión de iluminar a las personas que están a tu alrededor. Tu nombre indica arte, amor impetuoso, perfección, trabajo. Quiere decir que has trabajado muchísimo en tu vida, pero también está enfermedad, salvación, larga existencia. Si tienes alguna enfermedad, seguramente es algo congénito o algo que tuviste desde hace mucho tiempo, como una hipertensión o algo que tuviste permanentemente durante mucho tiempo, pero que no ha impedido que tú hagas y labores las cosas que has querido hacer para el servicio de los demás. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamar, José Antonio. Que pases una muy feliz noche. Bueno, igualmente. Con gusto, José Antonio. Bueno, tenemos entonces ya finalizando el tema de la Segunda Guerra Mundial, y mira la fecha, 2 de septiembre de 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Dice que finaliza con un 11 negativo por todas las almas desencarnadas, pero con un 3 en misión, liderar en ejemplo. Exactamente. Mira lo mismo que estamos hablando ahora, y son números diferentes. Entonces, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se termina un día donde se lidera con el ejemplo, donde básicamente nos está mostrando no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a dar ejemplo, y ahí es cuando se crea la organización, yo creo que más importante en el mundo, ¿no? Porque gracias a ella no solo los países han evitado estar en guerra, sino conflictos incluso personales y muy de detalle entre los países, y han hecho que eviten tener discusiones bueno, no hablaría de guerras, pero sí de algo que pudiera ir más allá para que no haya una armonía en los países y en el actuar de las personas dentro del país. Si nosotros vemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el final, vemos que la fecha que termina la Segunda Guerra Mundial está liberando el karma de la Primera Guerra Mundial. Es decir,
En la primera se termina un 9, inicia en septiembre, que es un 9, e inicia el 1 de septiembre, un 1, 1 y 9, ¿cierto? Y resulta que finaliza en el 45, si tú sumas el 4 y el 5 es un 9. Y si tú sumas 1945 da un 1, 9 y 1. Al contrario, 1 y 9, 9 y 1. Quiere decir que esto con que inició lo estamos terminando igualito. O sea, vamos a terminar y vamos a cerrar ese ciclo con que se inició negativo, del 9 de finalizar ciclos, y aquí lo vamos a terminar de buena manera. Increíble, ¿no? Increíble, increíble definitivamente cómo los números dictaminan el destino de todos nosotros. Bueno, tenemos entonces ahora, amables televidentes, que abordar ya lo que ha ocurrido en nuestro país, en Colombia. También tenemos una serie de fechas importantes para el destino de Colombia, de nuestro país. Entonces, empecemos prácticamente con la fecha en que nace Colombia, porque recuerden, amables televidentes, que nosotros éramos una colonia española, nos llamábamos el Nuevo Reino de Granada, no nos llamábamos Colombia. Entonces, ¿cuándo empieza a nacer nuestro país? Pues desde luego con el grito de independencia, que lo celebramos todos en julio, el 20 de julio, concretamente el 20 de julio de 1810. ¿Qué nos dice esa fecha, Claudia? Bueno, esa fecha básicamente lo que indica es que en los 3 números más importantes de la numerología, que es el don, el destino y la misión, es un 1. Indica el inicio de una nueva etapa, pero el inicio a través del liderazgo, o sea, a través de unas personas, en este caso, o una persona fuerte, ¿sí? Pero no de, o sea, es un 1 que es un liderazgo bueno, un liderazgo a través del ejemplo, pero del ejemplo que tiene que parar y hablar y gritar y decir, no mandando. ¿Sí? Y eso fue lo que sucedió. En el grito de la independencia fueron unas personas que se pusieron de acuerdo después de muchos días, después de muchos años, a decir no, no más, ya basta. A pesar de todo esto, pues sí hubo una crueldad y cinismo, porque si miramos el nombre de Día de la Independencia de Colombia aparece crueldad y cinismo. Entonces, crueldad y cinismo. Ajá. Entonces quiere decir que hubo, para que hubiera ese Día de la Independencia, para que nosotros fuéramos independientes y tuviéramos la Constitución que tenemos ahora, modificada, pero todavía tenemos la Constitución de 1810, tuvo que haber pasado ese cinismo y esa maldad y esa crueldad ante todos estos colonos que lucharon, ¿no?, por nosotros, por el futuro de sus hijos. Esa palabra crueldad ¿tiene que ver con la fecha o con el nombre de Colombia? Con el nombre del Día de la Independencia. Porque después me puse a analizar, dije, todos los días de la independencia, la mayoría son así. Sí, claro. ¿Cierto? Porque de alguna manera estamos peleando. Exactamente, estamos peleando. Entonces, claro que lo fue, solo que esta vez, por la fecha de los eventos, del 20 de julio, hace que sea a través del liderazgo, a través de personas fuertes. Porque el 1 es una persona, las personas que han nacido en enero o que tienen un 1 en su numerología son personas fuertes, son líderes, no las doblega fácilmente nada ni nadie, ¿sí? Y eso es lo que demuestra la numerología del 20 de julio. Del 20 de julio, que hubo una determinación de un pueblo de liberarse de las cadenas que los estaban oprimiendo. Así es, y empezar una nueva etapa, ¿no? Porque el 1 significa empezar una nueva etapa. Interesante. Definitivamente muy rico estar aquí contigo, Claudia, con estos aportes de numerología. Otra fecha importante en Colombia es el 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá. Ajá. La batalla de Boyacá, ya por su nombre, ya venía con catástrofe, o sea, ya venían que iban a haber muchas muertes, pero hay una cosa que se llama alcance de la meta, o sea, el objetivo se iba a lograr. Alcance de la meta. Ajá, aquí está, mira, alcance de la meta. ¿Qué quiere decir? Listo, nos vamos a batalla, pero no vamos a perder. Si lo hacemos este día, no vamos a perder. Pues yo no me imagino a Simón Bolívar, ni a sus generales, ni a sus comandantes haciendo la numerología, pero seguramente, porque nada es casual. O sea, esto no es casualidad, eso tenía que suceder en estas fechas.
Pero si lo hiciera yo, por ejemplo, bueno, yo no soy de guerra, pero si lo hiciera yo, lo haría así. No, vamos a ir a esta fecha porque ahí no voy a perder. Exacto. Sí, o sea, y eso lo hacen grandes empresas. Pero mira, si repasamos la historia, para que se diera la batalla de Boyacá en esa época, Bolívar tuvo que pasar el páramo de Pisma, que fue una hazaña travesía realmente impresionante, porque era un páramo y estos soldados no tenían los implementos para cubrirse, ni los pertrechos para poder atravesarlo, pero Bolívar fue determinado en decir, tenemos que atravesarlo. Es decir, donde no lo hagan, donde rodeen el páramo, no lo atraviesen, no se da la batalla de Boyacá el 7 de agosto. Y quizás se hubiese perdido. Y quizás se hubiese perdido. Uy, no, es impresionante, definitivamente. Así es. El destino y los números están totalmente ligados. Así es, mira, y en algo tan sencillo como el nacimiento de un niño. Los médicos te dicen, la fecha de nacimiento es tal, ¿sí? A mí me llaman a consultar muchísimas personas, mujeres, mira, es que me van a hacer cesárea, entonces quiero saber cuáles son los números con los que me gustaría que me naciera mi hijo para que se entendieran con mi esposo y conmigo. Y lo hago, la numerología, y me dice, ¿y tú estás seguro de que esa es la fecha? Y yo, esa es la fecha que yo te pongo. Pero si el niño quiere nacer antes, rompe fuente antes. Claro. O sea, es algo increíble. Y eso pasó con una amiga que tenía fecha, obviamente a los 9 meses, pero rompió fuente a los 6. ¿Quién se iba a imaginar que a los 6 meses va a romper fuente? No. O sea, nada, el niño tenía que nacer el día que tiene que nacer. Entonces la batalla de Boyacá tenía que ser el 7 de agosto. Porque se tenía que ganar, porque Exacto. se iba a ganar y eso iba a determinar definitivamente la libertad de Colombia. Exacto. Ya es el vencimiento de Colombia frente a España. Exacto, el vencimiento de los españoles y Colombia libre. Pero si repasamos un poco la historia de Colombia, te cuento, Claudia y amables televidentes, que Antonio Nariño, el precursor de la independencia, para esa época estaba prisionero en Cádiz, en España, pero él tenía un seudónimo que se hacía llamar Enrique Somayor, y él mandaba cartas con ese seudónimo desde la cárcel, porque parte de los militares en España no estaban de acuerdo ya con las colonias. Ya dijeron, ya estuvo bueno de tanta sangre, ya estuvo bueno esta corona ambiciosa que solamente piensa enriquecerse ustedes y nosotros pobres y allá también las colonias pobres. Entonces había como una división y Nariño lo sabía y escribía cartas. ¿Qué pasó? El rey Fernando VI estaba organizando un nuevo ejército de 10.000 hombres más para mandarlos a América. Y esas cartas de Antonio Nariño hicieron persuadir a los generales para que no se diera ese otro envío, porque donde lleguen esos otros 10.000 españoles no hay batalla de Boyacá, no hay Pichincha, no hay absolutamente, no hay Carabobo, no hay ninguna de estas batallas. Quién sabe cuántos años más hubieran ocurrido de batallas y de derramamiento de sangre. Sería interesante mirar todos esos números, ¿no? El nacimiento de Nariño y su intervención con la independencia. No, total, Nariño fue, si no igual, más importante que Simón Bolívar. Sí, claro. Y lo importante es que Nariño es colombiano, ¿no? Nació en esta tierra. Sí, definitivamente un personaje que admiro mucho, Antonio Nariño. Muy bien, entonces, siguiendo con la historia de nuestro país, de Colombia, vamos cronológicamente a otro acontecimiento trágico, tristemente. Hablo del 9 de abril de 1948. Muere Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá, avaliado por el joven Jorge Roa, ¿sí? Sí. De apellido Roa, que inclusive se hizo una película, el tristemente célebre Roa, que mata a Jorge Eliezer Gaitán y genera el Bogotazo. Una situación bastante triste por lo que ocurrió. Cuéntanos, Claudia, ¿qué nos dice esa fecha? Bueno, cuando vamos a analizar la fecha de la muerte de una persona, debemos sí o sí analizar la fecha de nacimiento de esta persona. Y cuando nace Jorge Eliezer Gaitán Ayala, el 23 de enero de 1903. ¿Te acuerdas que ahora te dije que las personas de enero eran determinantes y líderes? Tenemos algunas imágenes del Bogotazo, pero continúa, Claudia, tranquila. Estabas diciendo que ocurría con el nacimiento, o sea, no solamente la muerte, sino mirar el nacimiento. El nacimiento, exacto. Entonces este hombre nace siendo un líder
Su destino es un 22 que es poder transformar o construir espiritualmente a las personas. Es un número maestro, ¿sí? No todas las personas lo tienen y él sí me imagino que desde pequeño lo sentía y lo hizo pues a través de su vida como político y como ciudadano. ¿Tú crees que Jorge Eliezer Gaitán desde que era muy niño sentía esa predestinación? Te lo puedo jurar. Te lo puedo por sus números. Tiene unos números hermosos. ¿Cuáles son? Miremoslos para Mira, que él es un libertador transformador en esencia. O sea, es una persona que quiere liberar, se siente libre, no puede ver a nadie preso, pero también nació en enero, o sea, es un líder recto, ¿sí? Que lidera con el ejemplo. Él no es de liderar de venga, ayúdeme, es yo voy para adelante. Si se quiere pegar a mí, vamos, pero yo voy para adelante, ¿sí? Y además esa era su misión. Su misión era líder realizador. O sea, una persona que hace que las cosas sucedan, no espera que pasen, ¿sí? Tiene un destino 4, que si vamos al inicio de dónde está ese 4 es un 22, y es el destino que yo te decía ahora, es un constructor de almas. Increíble, ¿no? Claro. Increíble, pero entonces ahora vamos a analizar. Mira que Jorge Eliezer Gaitán ha inspirado a muchos políticos en los años 70, 80 y en la actualidad. Se revitaliza muchos de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Es una inspiración, definitivamente. A toda una nación, y yo creo que a las naciones cercanas, ¿no? De Colombia. Si nosotros analizamos el nombre de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, vemos que dice ambición, amor, arte impetuoso, pero también dice cautiverio seguido por libertad y fortuna. Y este cautiverio seguido por libertad y fortuna pues hace que él tenga lo que le sucedió, ¿sí? Porque él muere nuevamente en un destino 22. ¿Cómo así? ¿Él nace en 22 y muere en 22? Nace en un destino 22 y muere en un destino 22. Uy. O sea, su destino estaba, o sea, su nacimiento estaba regido por un destino de muerte para que las personas que a través de su muerte pudieran construirse espiritualmente, que era el destino de él. O sea que el destino que tenía Jorge Eliezer Gaitán era morir. Morir para generar ese mito y esa leyenda inspiradora a través de los tiempos. Que seguramente si hubiera sido presidente de Colombia no hubiera sido tan fuerte. Claro, pero hizo esto bien, hizo esto mal, esta política, se metió con esos acuerdos y esas otras cosas. Él murió perfecto. Pero murió porque esa ilusión generó en los corazones y construyó almas, construyó un discurso. No, construyó almas completas. Claro. Todo, yo que no lo conocí, yo crecí con esa imagen. De ojalá hubiera un político como él. Ojalá y pudiéramos votar por un político como él. Y tenía que morir para que nosotros pudiéramos ver eso. ¿Qué tal? O sea que Jorge Eliezer Gaitán desde niño sentía que estaba predestinado para algo grande. Así es. Porque él inclusive era una persona de condición, no era una persona rica, o sea, su familia no era una familia oligarca ni pudiente. Sí era muy inteligente, muy buen estudiante, era abogado. Sí. Fue a estudiar su especialización a Italia, fue penalista y tenía en su discurso la manera de poder tocar la emoción de las personas y de los mismos jueces para sacar avante sus procesos judiciales. Y mira que la numerología de él, por la vibración de su nombre, no era un hombre analítico ni mental, era un hombre visceral. Visceral, aquí está el número, miremoslo. No, aquí en el estómago, mira, tiene un peso 9, y es un hombre visceral. O sea, él lo mueven los sentimientos, lo que siente. No es mente como pasó Hitler. Con Hitler, exactamente. Entonces esa es la diferencia de líderes, ¿no? Hay líderes viscerales y líderes mentales. Exacto. Y hay líderes emocionales. Y líderes emocionales. Como los líderes espirituales, ¿no? Como los Buda, los Swami, exactamente. Jesucristo. Entonces, mira, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que un hombre como Jorge Eliezer Gaitán nació y desde pequeño siempre quiso hacer algo por los demás. Y así mismo somos nosotros. Nosotros tenemos números increíbles, y seguramente un día lo voy a hacer, José, te voy a dar tu numerología para que veas tú por qué haces todo eso. ¿Por qué tienes este programa? ¿Por qué quieres mostrar esto? Sí, porque yo le he dicho a mis televidentes y a mis personas allegadas
que esto lo hago por una pasión y por un gusto, Exactamente. pero sin embargo lo hago con todo el respeto y con toda la seriedad. Yo tengo mi profesión, soy abogado también, docente universitario, pero esto lo hago con, pues, con la intención de comunicar. Quizás esa sea una de mis misiones, ¿no? Así es. Y seguramente estás llamado desde niño a hacer eso. Desde niño. Así es. Son las 10 en punto, el tiempo se nos acabó, Claudia. Nos quedó faltando, imagínense, amables televidentes, la toma del Palacio de Justicia, la muerte de Jaime Garzón, la muerte y el nacimiento de Luis Carlos Galán, el desastre de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Armero en 1985, y cerrábamos con la firma de los acuerdos de paz en el 2016. Pues te extiendo la invitación, Claudia, para que puedas venir. Tenemos ya esta numerología de los acontecimientos en Colombia. Sería terminarlos y dar más espacio a nuestros oyentes para que llamen y poder decirles su numerología. Claro que sí, José, cuando tú quieras, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Aquí ustedes pueden ver en pantalla los números, o lo pudieron ver, los números de Claudia Restrepo, numeróloga, para que hagan sus consultas y hacerlo más personalizado. Por lo pronto, terminamos. No se olviden, amables televidentes, recuerden que en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos estar caminando por las rutas del misterio. Buenas noches. Buenas noches. Magazine que pretende divulgar temas de lo insólito, lo paranormal y de aquello que simplemente es inexplicable. Rutas del Misterio. Sábados de 9 a 10 de la noche por Notivisión. Dirige José Luis Zúñiga Ordóñez. Estás viendo Notivisión, su canal local. Clasificados Notivisión. Excelente ubicación, comodidad, espacio y practicidad.